una vez más. Es bonito escuchar tantas cosas de agradecimiento que traen ustedes para el Señor, y yo sé que Él tiene cuidado de todos sus hijos, ¿verdad? Y dice que Él acampa alrededor de los que le temen, y nosotros conocemos al pastor y a ustedes, y sabemos que son temerosos de Dios, y por eso Dios los guarda en el camino. Amén. Pues venimos. ¿Cuántos están disponibles a escuchar la palabra de Dios? Sabemos que Dios tiene grandes cosas para cada uno de los que estamos aquí, y si pueden abrir sus Biblias en Mateo 18, capítulo 18, el versículo 21 y 22, vamos a estar leyendo. Ya nuestro pastor estuvo orando por la palabra, y sabemos que la palabra por sí sola se interpreta a las personas que escuchan su palabra, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo es el que trabaja en cada uno de los que estamos aquí para que Él haga la obra en cada uno de los que estamos escuchando su palabra. Mateo 18, versículo 20, del 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Vamos a orar para que la palabra de Dios sea expresada. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, escuchando tu palabra, Señor, sabiendo que tú que tienes el control de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tu palabra sea expresada a cada uno de los que estamos aquí, y que tú seas el que haga el trabajo en cada uno de los que escuchan tu palabra. Que seas tú hablando por medio mío a los hermanos, Señor, y te damos la gloria y la honra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Aquí el apóstol Pedro le dice a Jesucristo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Nosotros como seres humanos, olvidar las ofensas, y lo más difícil del ser humano cuando ha sido lastimado, cuando hemos sido ofendidos, humillados, lastimados, es algo para uno como ser humano muy difícil de perdonar. Y cuando vienen esas humillaciones a nuestras vidas, es cuando vienen unos sentimientos de humillación, de rencor, y es cuando suceden las enemistades con las personas. Es cuando dejamos nosotros de perdonar a los que nos han ofendido. Es cuando viene el rencor. Y en Mateo 18:35, capítulo 18, en el 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero es muy difícil nosotros perdonar a los que nos han ofendido. Y aquí Pedro le pregunta a Jesucristo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7. Él le dice: 7. Él le responde, le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Sabemos que es grande esa cifra, viene siendo como 490 veces.
Pero Jesucristo no le estaba diciendo, perdona 490 veces y después, si vuelve a pegar contra ti, ya no lo perdones. Él está diciendo que nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a los hermanos o a alguien que nos ha ofendido, sin tener en cuenta cuántas veces, sino que estar dispuestos de todo corazón a hacer eso. Porque mismo Jesucristo es el que le está diciendo a Pedro, 70 veces 7. En el capítulo 23, de ahí mismo, viene una parábola de los dos deudores que empieza diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Todos y cada uno de los que hemos venido al caminar de Cristo, sabemos que va a haber un día que vamos a ser llamados a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra, tanto lo bueno como lo malo. Y Jesucristo aquí empieza esta parábola diciendo que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. El rey hace cuentas con sus siervos. Ninguno de los que estamos aquí y de los que vivimos en la tierra vamos a pasar por alto ese día del juicio. Cada uno va a pasar a rendir cuentas con el Rey de reyes y Señor de señores, que es Jesucristo. Y ahí se nos va a tomar en cuenta todo lo que hayamos hecho. ¿Y qué significa esto? Que los cristianos tenemos y vamos a rendir cuentas. En el libro de Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos y en esos libros está anotado todo lo que cada uno de nosotros haya hecho en esta tierra. No sé si recuerdan, hermanos, los tiempos atrás había cámaras en los semáforos. ¿Sí recuerdan que había cámaras en los semáforos? Muchas de las veces la gente iba y peleaba los tickets. Yo no era. Tengo un hermano que fue y peleó y fue a corte y él decía que él no había cometido ese error porque dio la vuelta a la derecha. Al final le dijeron, lo pasaron a un cuarto, dijeron, ¿este eres tú? Sí, pero no me pasaron luz en rojo, pero ahí está un letrero que decía no dar la vuelta en rojo. Asimismo nosotros, en ese día que nos llamen a cuentas, vamos a decir, no, yo no lo hice, pero ahí va a estar anotado todo lo que hayamos hecho en esta vida. El libro de Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, por lo cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra y gloria e inmortalidad. El 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no permanecen en la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En esta parábola vamos a leerla por completo para que sepamos de lo que vamos a estar hablando. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía,
para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí claramente el Señor Jesucristo está diciendo que tenemos que perdonar, pero de corazón. En el 24 dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era una suma enorme. Un denario era un salario diario de un obrero. Un talento era 6,000 denarios, por lo que 10,000 talentos representaba el salario de 60 millones de días, una cantidad imposible de devolver. Jesús retrató gráficamente esta cifra imposible de pagar. Si trabajaba esa persona, ese deudor, todas para pagar eran 164 millones de años, 274,042 años. Una cifra imposible de pagar esa deuda. Así nosotros, cuando Jesucristo nos encontró a cada uno de nosotros, esa deuda no la podíamos pagar nosotros ni con todo el oro del mundo. Él nos ha dado esta salvación tan grande gratuitamente, ¿verdad? Por eso es de que es importante el perdonar nuestras ofensas unos con otros. El 25, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, hijos y a todo lo que tenían para que le pagase la deuda. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a ese siervo que no pudo pagar esa deuda? Muchas veces nosotros venimos a Dios en nuestras oraciones diciendo: Señor, perdóname, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto y otra cosa por servirte si tú me das las cosas. Y cuando Él nos da las cosas, nos olvidamos de Él, ¿verdad? Pero aquí nos enseña que todos vamos a pasar a rendir cuentas. Dice que le ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenían para que le pagase la deuda. En aquellos tiempos, cuando
la gente empobrecía, era una ley o una ordenanza que fueran vendidos las familias y los hijos para que fueran siervos o esclavos de las personas más ricas. Pero ¿qué hizo esta persona? Dice que entonces aquel siervo postrándole le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Recibió perdón, pero vemos a través de la historia que él no fue capaz de perdonar. Y nosotros como cristianos tenemos que saber perdonar a los que nos han ofendido, nos han lastimado, como decía al principio, pero de corazón. Porque Jesucristo, Él dice que cuando venimos a Él nos perdona nuestros pecados y Él nunca más se acuerda. Y nosotros como seres humanos, no falta cuál cosita nos digan, o una cosa cuando sacamos todo a la luz, referimos todo otra vez. Tal vez nuestra pareja o su esposo no se acuerda de esas cosas y se las saca uno. ¿Te acuerdas cuando me hiciste esto y esto? Pero Jesucristo no, Él no nos recuerda nuestros pecados. Simplemente cuando nosotros vamos y nos humillamos delante de su presencia, Él nos perdona. Y eso es lo más difícil para un ser humano y para uno como cristiano, saber perdonar o querer perdonar los que nos han ofendido. Muchos de nosotros o muchas personas tienen ese rencor desde la niñez, de algo que nos hicieron en la infancia o cuando éramos pequeños, íbamos creciendo, que tal vez no nos acordemos mucho, pero si llegáramos a ver a esas personas o a alguien que nos hizo tanto daño, estoy seguro que recordaríamos y estaríamos dispuestos a perdonar a esa persona. Por eso es de que Jesucristo nos enseña cómo es el reino de los cielos y cómo es que va a ser las cosas en el reino de los cielos. Si no perdonamos a los que nos ofenden aquí en la tierra, no seremos perdonados en el cielo, porque la palabra de Dios así lo dice. Dice, vamos en el 27, dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía de 100 denarios, y haciendo de él lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Muchas veces a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que nos ha perdonado y lo que nos sigue perdonando todavía, porque pecamos todos los días contra Él. Por eso es de que nosotros tenemos un deber, una responsabilidad más grande del que no conoce a Dios, porque aunque no queramos nosotros perdonar, tenemos que humillarnos y pedir perdón. Muchas veces hay personas que vienen a nuestras vidas, pero lo único lo que quieren venir a nuestras vidas es sacar provecho de uno. Muchas veces uno le rinde su amistad sincera a esas personas que lo único que quieren y lo que hacen es sacar provecho y lastimarnos a uno. Y aunque nosotros no queramos, muchas veces nosotros con nuestras fuerzas o sacando, dice la palabra de Dios que tenemos que vencer la carne. Muchas veces esa carne nos quiere ganar
Y viene el diablo y nos puede decir, no, que tú eras, te están burlando de ti, se están burlando de ti. En una ocasión mi hijo, ahorita tiene 13 años, mi hijo Juanito, en una iglesia donde nosotros estábamos, un hermano le pegó a mi hijo y yo estaba trabajando. Entonces, ¿a qué padre, a uno como padre, que no le duele que le toquen a uno de sus hijos? Entonces, yo como ser humano, me vino algo a mi mente y pues yo dije, de mí no se va a burlar esta persona. Quiere venir el hombre viejo a la vida de cada uno, ¿verdad? Y yo estaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces vino a mi mente una palabra que me dijo, ¿y qué hicieron con mi hijo? Dios me estaba diciendo, ¿qué hicieron con mi hijo? ¿Qué hicieron con Jesucristo en esa cruz del Calvario? Lo molieron, lo escupieron, lo maltrataron. ¿Y tú no eres capaz de perdonar a esa persona? Créame que para mí fue duro, pero no lo hice en un instante, así como decir que esto es, sino que fue un proceso. Y es duro eso. Vivirlo es duro. Decirlo es fácil, pero nosotros como cristianos y como hombres nuevos no tenemos que ser las mismas personas de antes. Y lamentablemente en muchas congregaciones lo único que enseñan es prosperidad, lo único que enseñan es vas a ser rico, dame 1,000, te doy 2,000. Pero hoy en esta tarde Dios nos está enseñando de que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Pedro le pregunta al maestro, ¿hasta 7? Él le dice que hasta 70 veces 7. Y aquí está diciendo, hermanos, el que peque contra mí, no es necesario que la persona venga y te pida perdón para tú poder perdonar. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo no lo perdono, que lo perdone Dios. Yo no tengo nada en contra del que lo perdone Dios. Pero realmente en nuestro corazón siempre queda algo. Y dice la palabra de Dios, el que no perdona de todo vuestro corazón. Así es de que nosotros tenemos que perseverar en esa salvación tan grande. Que no haya nada ni nadie que quiera venir a nuestras vidas a lastimarnos y humillarnos. Una vez nuestro pastor me dijo, yo vivía con eso en un rencor o algo que le lastimaron a él. Él o muchas personas salen del camino, no quieren saber nada y los demás bien contentos. Pero el perdón es algo tan grande, el perdón es algo que libera, que quita ese gran peso de nuestras vidas, que podemos ser libres para adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. El libro de Proverbios, capítulo 21, 13, dice, el que cierra el oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Así es que nosotros tenemos que, como repito,
saber lo que Dios ha hecho con nosotros y seguir adelante. Y saber perdonar. ¿Y qué es perdonar? El perdón es mostrar bondad, conociendo el favor o la gracia de pasar por alto las ofensas recibidas. Lo voy a leer una vez más. Perdonar es mostrar bondad, conociendo el favor o la gracia de pasar por alto las ofensas recibidas. Y es duro eso, recibir una ofensa. Y más de las personas que uno más quiere o más aprecia en esta vida. Muchas veces las mayores ofensas vienen de nuestros propios familiares. Y tenemos que mostrar esa gracia que Jesús nos perdonó a cada uno de nosotros. Ese favor inmerecido que Jesucristo vino y aún siendo nosotros pecadores, y aún siendo pecadores, personas cercanas a nosotros, Él está esperando, diciendo, aquí estoy para perdonar. Él vino y murió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros, llamándonos cristianos y queriéndonos llamar cristianos, eso es el más grande anhelo, es lo más grande que podemos hacer para Jesucristo, perdonar. Ahí es cuando uno refleja verdaderamente que es hijo de Dios, cuando perdona. Porque muchas veces no es fácil. Cuando nos han herido, cuando nos han traicionado, cuando han defraudado nuestra confianza. Y ahí es cuando vamos a romper muchas ataduras, perdonando. Aún como fue perdonado nuestros pecados, no los merecíamos, hermano. Nosotros no merecíamos ser perdonados. Yo no merecía ser perdonado. Yo lo digo por mí, por mi vida que yo tuve desde niño hasta que ya fui un adolescente, un adulto. Yo no merecía el perdón de Jesucristo, pero Él tuvo misericordia de mí. Él tuvo misericordia de mi vida, que hoy soy una nueva persona en Cristo Jesús. Y lo que Él ha hecho por mí, por mi vida, tengo que transmitirlo a esas personas que aún no lo quieren aún. Muchas veces nosotros, sin conocer a Cristo, ofendimos a muchas personas. Y si no perdonamos a los que nos ofenden y los que nos han ofendido, nosotros tampoco seremos perdonados allá en el cielo. Por eso es que, como estos dos deudores, a uno se le perdonó tanto
tanto se le perdonó, que Él vino y se humilló a los pies del Rey, y el Rey fue movido a misericordia. Así nosotros, no importa lo que venga o lo que pasemos, si nos humillamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Él va a ser fiel para perdonarnos y para lavarnos con su sangre preciosa. Pero no seamos como ese siervo injusto que vio que y se encontró al que le debía 100. Dice que le debía 100, el otro debía miles, 10,000 denarios, 10,000 talentos, perdón. Y no fue capaz de perdonarlo, sino que lo humilló, y dice que lo entregó dice, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Aquí es cuando le decía que todos vamos a pasar al tribunal de Cristo. Y refirieron al Señor todo lo que había pasado, todo lo que pasa en esta vida, todo lo que hacemos, aún inconscientemente, que pensamos que Dios no se va a acordar, o ofendemos inconscientemente. Él todo lo sabe. La Biblia nos enseña vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí la Biblia nos está enseñando de Jesucristo. Jesucristo, Él es el que perdona nuestros pecados y Él nunca más se acordará de ellos. Por eso nosotros como cristianos tenemos que saber y enseñarnos y a vivir ya no señalando a las personas, ya no señalando a nuestros hijos, ya no señalando a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, ya no diciendo o queriéndonos sentir más que ellos. Todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón tiene que estar: Jesucristo me perdona y yo también tengo que perdonar. Jesucristo tiene misericordia de mí, nosotros tenemos que tener misericordia de las personas. Nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes. Un hermano que me habló de Cristo y que nos habló de Cristo a mi esposa, él hasta la fecha, hermanos, nos discipula, nos regaña, nos instruye en la palabra de Dios, y me dice: tú tienes que ser diferente, tú no tienes que ser el mismo, tú tienes que ser un cristiano el mejor.
Así también nosotros, hermanos, que estamos aquí, tenemos que ser cristianos de los mejores. Que la gente nos vea en la calle y digan, él sí es un cristiano. Él es diferente. Yo quiero ser como él. Muchas de las personas que me conocieron en el pasado vienen y me duele esto, pero se me acercan y me dicen, tú eres diferente. ¿Qué hiciste? A mi esposa le dicen, ¿cómo te fuiste a fijar en él? Pero cuando les digo quién es el que transformó en mi vida, quién es el que me rescató y quién es el que me liberó de tantas cosas malas en mi vida, lo que me duele a mí es que lo juzguen a uno de loco. Ya te lavaron el cerebro. Pero no me importa, porque yo sé que algo se les queda en ellos. Aunque yo no mencione ninguna palabra, pero en mi vestimenta, en mi forma de hablar o en mi forma de actuar, yo sé que ellos y que Dios hará algo en su vida de cada uno de ellos. Amén. Y pues tenemos que ser diferentes cada uno de nosotros en nuestra manera de vivir. Nosotros no tenemos que ser como esta persona, este siervo. Y Jesucristo así habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Nosotros nunca, como cristianos, dejemos de pensar y perseverar que ya la tenemos hecha, o que con simplemente venir a los cultos pensar que ya somos salvos. Tenemos que perdonar de todo corazón nuestras ofensas. Por eso hoy, hermano, hermana, si no has olvidado las ofensas que han cometido en contra de ti tus hermanos en la fe, sea ahora o del pasado, y si no has perdonado, Dios no ha perdonado tus ofensas. Lo que quiere decir que estamos o estás actuando como este siervo que no tuvo misericordia. ¿Quieres misericordia de parte de Dios? Pero no quieres tenerla con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Aún con nuestros padres. Muchas de las veces hay personas que sus padres, su madre no mostró amor a uno, pero no tenemos que perdonar de todo corazón nuestras ofensas y las ofensas que nos han hecho a nosotros. Si Dios ha perdonado tus pecados, pero tu rebeldía a no querer perdonar, entonces estás en tus delitos y tus pecados todavía. Pongámonos de pie, hermanos.
el capítulo, el libro de Marcos 11, 25 al 26 dice: después de leer esta lectura, el que quiera pasar, que el pastor ore por cada uno de los que quieran pasar al frente. Tal vez en el pasado te hayan herido, te hayan maltratado, te hayan hecho una ofensa grande, que tú dices, yo por mis fuerzas o por mí, yo no puedo perdonar, que lo perdone Dios. Quiero decirte, hermano, que las cosas no trabajan así. Tienes que perdonar de todo corazón para que podamos ser perdonados. La palabra de Dios dice: y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así es que es algo que aprendimos hoy en esta tarde. Tenemos que saber a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Amén, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Señor, Dios bendiga a nuestro hermano Juan. Gloria al Señor. Bueno, ya hizo la invitación. Es grave el asunto, hermanos. Digo grave porque es triste mirar a una persona que se amarga. Una persona amargada, no hay cosa más fea.